Sesión 2 de la Jornada de Derecho Urbanístico, organizada por Polariuris el 6 de febrero de 2024 en Valencia. Suspensión y resolución de los programas de actuación integrada. Causas y efectos. Impartida por Juan Enrique Serrano López. Abogado. Socio director de Serrano Asociados Urbanistas. Con esta primera parte de la jornada, antes de la pausa café, con la intervención de Juan Enrique Serrano López sobre la suspensión y resolución de los programas de actuación integrada, causas y efectos. Juan Enrique es abogado, socio y director del gabinete jurídico del despacho Serrano Asociados Urbanistas, que tiene sedes en Murcia y en Alicante. Ya desde muchos años ha tratado temas administrativos. Su despacho se dedica fundamentalmente al derecho administrativo y al urbanismo. Ha dado muchas charlas, o sea que tiene mucha experiencia en las cuestiones urbanísticas y, por tanto, pues es un motivo de satisfacción el tenerlo entre nosotros. Y nada más, le doy la palabra para que ponga su exposición, que es con papeles al modo tradicional, no sin presentación. Buenos días. ¿Funciona? ¿Funciona, no? ¿Se oye? Ahora. Bueno, le agradezco a la organización que hayan contado conmigo. No sé si ha sido un acto consciente o se han equivocado. Y aviso a los asistentes que la materia de alguna forma me desborda. Las normas de las que vamos a hablar, que son 171, 172 y 173, son artículos para mí difíciles de entender y manejar. De tal manera que no sé si voy a aportarles algo o voy a aumentar la confusión, pero pido generosidad. En todo caso, el tema puede ser divertido. Ya le decía a Palau que hoy puede ser el inicio del proceso de demolición de al menos estos 3 artículos. Bien, me toca explicar o apuntar o hablar de, he intentado sistematizarlo, las causas de la remoción del agente urbanizador, que a su vez determina la resolución del programa, y también estudiar, poner a la vista la actividad de la administración determinante de la resolución del programa. Y por último, el tema de los efectos. Efectivamente, un territorio resbaladizo del que voy a intentar hacer algún apunte. Bien. Quiero hacer, antes de empezar a tocar el derecho positivo, que ya digo, me cuesta manejarlo con soltura, he sido incapaz de hacer un esquema operativo, he de plantear un escenario, ¿no? 3 cuestiones que tienen que ver con que la ejecución del el programa sirve para ejecutar el plan, es la perspectiva que hemos de ver. La otra cuestión es que hablamos siempre de derecho transitorio y la última es que el escenario, como ha apuntado Palau, ha cambiado. Ya no hablamos, a partir de la norma vigente, ya no hablamos del agente urbanizador empresario hijo de la concurrencia, y vamos a hablar, el escenario de estos preceptos van a regular a un agente urbanizador propietario. De tal forma que hay que modificar la aplicación de la legislación en materia de contratos del sector público, porque ya no va a ser hijo de la concurrencia, ¿no? Y ya, pues después hablamos de los supuestos de remoción del urbanizador y de los efectos. Quiero hacer, en materia de efectos, quiero poner a la vista o enfatizar los efectos sobre el planeamiento y los efectos de la resolución del programa sobre los documentos de gestión. Llamo la atención sobre la primera cuestión. El programa es instrumental, el programa no es un fin en sí mismo. El programa sirve para ejecutar el plan. Esta es la premisa. Esa perspectiva no debemos de perder, porque si nos vamos a los 3 artículos estos que he citado antes y no salimos de ahí, y además adobamos nuestro conocimiento del asunto con la legislación de contratos, corremos el riesgo de perder la perspectiva de dónde estamos y para qué estamos. El programa sirve para ejecutar el plan. El plan supone una decisión pública de la administración, que ejerce un ius variandi, que no es el de los privilegios de la administración contratante, y que le ha dado a la colectividad una solución de vida en un espacio que ha ordenado. Luego, el programa sirve para ejecutar el plan. Es cierto que la práctica, sobre todo con la RAU,
había ligado íntimamente la ordenación al programa, pero conceptualmente son cosas distintas y en esto creo que tenemos que tener esa perspectiva clara. La premisa es que el programa sirve para ejecutar un plan. Por esto me llama la atención los 4 supuestos en los que los artículos 171, 172 y 173 hablan de modificar el planeamiento, sobre los que me quiero detener al final. Bien, cuestión absolutamente importante es el tema del derecho transitorio. El derecho urbanístico, por su propia naturaleza, es un derecho transitorio. De acuerdo, porque lo he vivido, desde la aplicación de la transitoria segunda de la ley del 75, que obligaba a ceder el 10% a aquellos que hubieran empezado a ejecutar su urbanización, pues siempre hemos vivido marcados por el derecho transitorio. Podemos hacer una crítica a lo que antes se decía motorización legislativa, ahora se llama intemperancia normativa, de que la continua sucesión de cambios legislativos y de modelos pues, perjudican al principio de seguridad jurídica. Pero en este caso, la singularidad es particular. Cuando nosotros hablamos hoy de resolver un programa y ver qué hacemos con él, pues normalmente no vamos a aplicar el 172. Vamos a aplicar el 29 de la Ley Regular de la Actividad Urbanística del 94 o el 143, si no me equivoco, de la Ley Urbanística Valenciana, o los que han precedido a los 171 y 172 de la LUPTUB 14, LUPTUB 19 y texto refundido. Esta es la primera premisa. En este sentido, he encontrado por ahí, a ver si la encuentro en mis papeles, he encontrado un dictamen del Consejo Jurídico Consultivo, relativamente reciente, el 105/2020, que hace si quieren, el 105, aunque es las sentencias y dictámenes les pasará a la organización para que después se los pasen, los números, ¿no? Hace un ejercicio ortodoxo, no voy a decir una construcción dogmática, pero sí ortodoxo, donde establece cuál es la norma aplicable. El dictamen, ya como digo, es de noviembre del 20 y establece cuál es la norma sustantiva aplicable. Artículo 29, 10 y 13 de la RAU. El artículo más largo conocido de nuestro derecho urbanístico, al menos en democracia. Pero bueno, la ley por contra es más breve. También precisa cuál es, hemos dicho, nos podemos encontrar con un programa que aplique para la determinación de su régimen, el de la RAU del 94, el de la LUZ del 2005 o la LOTUB y su texto refundido. Pero es que resulta que el legislador siempre ha llamado, volveremos a hablar de eso más adelante, siempre ha llamado para complementar la aplicación de la ley urbanística a la legislación de contratos del sector público. Bueno, pues ahí tampoco tenemos una sola ley. Tenemos, dentro de este mismo ámbito de aplicación temporal, la ley 13/95 de contratos de las administraciones públicas, el Real Decreto Legislativo 2000, texto refundido de contratos, la ley 30/2007 de contratos del sector público, su texto refundido de 2011 y la vigente Ley 9/2017 de contratos del sector público que ha incorporado las directivas europeas. ¿Qué significa? Que a la norma sustantiva urbanística aplicable, que hay que determinar en función de su propio derecho transitorio, hay que ver cuál es la que se aplica con carácter complementario a la norma sustantiva urbanística de la legislación de contratos. Y también hay que ver para cada caso cuál es la norma procedimental aplicable. Pues este dictamen viene diciendo, para el procedimiento vamos a la LOTUB 19, para la ley de contratos vamos a la ley del 2000 y para la cuestión sustantiva vamos al 29 del 94. Esto es muy importante. De tal forma que todas las sentencias y todos los dictámenes que he vuelto a ver en este asunto, la primera preocupación, que tanto el juez o el titular de la autoritas o los funcionarios que tengan que trabajar o los profesionales de la calle, la cuestión es centrar siempre cuál es la norma aplicable en cada asunto. De hecho, ahora vamos a citar, vamos a hacer una referencia a el numerosísimo derecho transitorio que nos aporta para este asunto el texto refundido hoy vigente. Vamos a dar una vuelta por encima para, por lo menos, poner énfasis en su extensión, no voy a decir complicación.
Así tenemos, en materia de procedimientos, tenemos una transitoria primera del texto refundido, después vamos al texto refundido. Del texto, la primera, que habla de los supuestos de aplicación que han sido tramitados, hablamos de procedimiento con la Ley Urbanística Valenciana, perdón, con la LOTUP del 14, con la LOTUP del 19, y después vamos a la transitoria duodécima, que es la más importante, que nos viene a decir que todo lo que sea anterior a la entrada en vigor de la LOTUP se hace por la norma anterior, ya sea LUF o ya sea RAU. Hay dos transitorias preciosas, la 13ª y la 14ª, que hablan de la antigüedad de los expedientes de programación. La transitoria 13ª nos explica que en aquellos supuestos donde la adjudicación se hubiera otorgado en amparo y en ejercicio del régimen de la RAU, que es del año 94, y que no se hubiera aprobado aún la alternativa técnica, yo tengo un expediente sobre mi mesa, se seguirá aplicando, será válida, será eficaz esa adjudicación provisional del programa. En la transitoria siguiente dice lo mismo de la Ley Urbanística Valenciana. O sea, fijaros los cadáveres, valga la expresión, que en materia de programas y terminación anormal de los mismos, la resolución de los mismos, tiene todos los agentes que estamos aquí en la mesa. O sea, un tema especialmente complejo. Por eso, a lo mejor el 80% de los temas que vamos a resolver no tienen nada que ver con el artículo 171, 172 y 173. O sea, este es el ejercicio que tenemos que desempolvar las normas para poder enfrentarnos a esto con cierto nivel de rigor. También es interesante la transitoria 14ª, que la cito pues, para agotar el tema, que es la que introdujo una ley de estas transversales para la suspensión temporal de los programas. La cito sin más. Después volvemos a ella más adelante. Hemos hablado del derecho transitorio. Insisto que es una característica de la aplicación del régimen jurídico propio de la liquidación de los programas, de la resolución de los programas, que a su vez genera liquidación, previa remoción del urbanizador o actividad de la administración. Otra cuestión previa que quería plantear es el cambio de paradigma. Y eso ya lo he apuntado antes Palau, pero quiero insistir mucho. Nuestro ordenamiento jurídico tradicional en materia de hecho urbanístico desde la RAU, pues ha introducido la figura del agente urbanizador disociado del propietario y que normalmente recibe la adjudicación de la administración en régimen de competencia, en régimen de concurrencia y competencia. Eso ha creado unas tensiones importantes desde el punto de vista que reclaman la aplicación de la legislación de contratos pública con las directivas. Entonces, hay dos hitos relevantes en cuanto al tema de la concurrencia. Uno es el de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que hay que hacer referencia a ella. No podemos caer todos en la aplicación mecánica y automática de las normas de la legislación de contratos. Y el Tribunal Europeo nos ha explicado que la legislación urbanística valenciana no demanda la aplicación directa de la legislación de contrato del sector público. Definió el contrato de nuestra legislación urbanística valenciana, la RAU entonces, como un contrato mixto, donde se mezcla la obra pública y los servicios. O sea, no hay nada que se parezca en el ámbito de las directrices y es hijo de la propia norma que tiene. Llamo la atención de esta sentencia porque sirve para poner las cosas y las premisas en su sitio. O sea, a partir de que entren en vigor los programas del texto refundido del año 21 de la LOTUP, hemos de constatar que hay un cambio, vuelvo a insistir, de paradigma. O sea, ha muerto, valga la expresión, el agente edificador hijo de la concurrencia y ha nacido el propietario de la Junta de Compensación del texto refundido del 76. Ha renacido. Esto es así. O sea, esto supone para todos los que estamos aquí que hay que asumir un cambio de concepto. Y si hemos dicho que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea modijera la aplicación, o dice que no es de las directivas europeas en materia de concurrencia, no es menos cierto que ya nuestros urbanizadores futuros no van a ser hijos de la concurrencia, va a ser el propietario que asume ese estatuto, lo cual va a potenciar un sistema de relaciones distinto. La actividad de la administración será la de mera policía y control y tutela de los propietarios y daremos paso a la relación contractual privada entre el urbanizador y los propietarios. La agrupación de interés urbanístico va a servir para designar a un urbanizador fruto de un pacto privado. Luego, nuestros conceptos básicos y todo el discurso que tenemos calado y somatizado en cuanto a la concurrencia, tenemos que empezar a quitarnos de encima. Ya no tenemos los principios claros para
aplicar la norma derivados exclusivamente de la concurrencia precedente. Hay supuestos en la legislación vigente, como el artículo 29, que establecen la posibilidad de resolver un programa a la vista de un cambio de circunstancias, el rebus sic stantibus que dicen de igual, que hubiera sido, provincial por la administración, que hubiera sido interesante para otro candidato que no se presentó porque esas circunstancias no se habían puesto a la vista. En la medida en que el agente urbanizador, hijo de la concurrencia, desaparezca y prevalezca el propietario, el esquema ha de cambiar. Y en ese sentido, hemos de enfrentarnos a nuestros problemas que tengamos que resolver en el futuro, resolver o complicar. Es decir, me he parado y me empatizo, somos abogados de particulares, y que estas normas son estupendas para los abogados del urbanizador. Permiten hacer unas maravillas en las propiedades jurídico-económicas sin límite. Entonces, analizar normalmente su propia construcción no permite que el funcionario de turno tenga una capacidad de control clara sobre la tramitación de un programa. Hablaba con una compañera sobre la idea que le ha apuntado de la caducidad. O sea, yo creo que el concepto de caducidad a mí me ha costado también decir, ¿qué digo yo? Porque lo va a decir Palau. La caducidad y la prescripción son conceptos jurídicos, en mi opinión, ligados a la seguridad jurídica. Una opera open legis, la prescripción. La otra requiere un expediente, pero siempre son supuestos casi automáticos y con expedientes muy sencillos. El concepto de caducidad está reñido con el régimen de los programas. Conceptualmente son antitéticos, en mi opinión. Ahí el legislador ha metido la pata, en mi opinión. Bien, pues ahora vamos a dar un pequeño repaso al esquema del 171 y del 172. Ya lo he apuntado casi todo Palau, pero voy a hacer alguna referencia sencillita, a los supuestos de la remoción del urbanizador. Palabra preciosa y que está bien. O sea, lo echamos al urbanizador, unas causas que tasamos en la norma. Bueno, las infracciones urbanísticas. Todo esto da para mucho juego, ¿eh? Infracciones urbanísticas graves o muy graves o medioambientales. Está claro, ahí no hay duda. Si el urbanizador cumple los tipos de infracción que delimitan los artículos 264, 284 del texto refundido, pues hay más. Pero todo esto es discutible. Hay que ver, al final tiene que haber el principio de proporcionalidad. ¿En qué medida esa infracción calificada de muy grave afecta o no afecta el contenido material del programa? O sea, el hecho de que tenga antecedentes penales no es el caso, pero que dentro del ámbito haga una infracción, pues eso a lo mejor en el contexto del programa a desarrollar es porcentualmente ridículo. Esto hay que ponderarlo. No admitimos condenas morales, pues entonces en el derecho pues, hay que graduarlo. No lo cita, pero está claro que también se podían producir supuestos del tipo penal, del 319 y siguientes, digo, claro, los delitos contra la ordenación del territorio. Pero esto es una condena moral. A lo mejor tenemos el mejor y más solvente urbanizador y por esto lo vamos a echar. Hombre, no digo incumplir la ley, pero todo es ponderable. Imaginaos el caso donde el urbanizador ejecuta una infraestructura a 15 kilómetros del ámbito del programa, pero que también es ámbito del programa, y se equivoca, lo hace mal o incumple alguna de las medidas del proyecto autorizado o la declaración ambiental del proyecto porque pasa por un espacio natural. Esto habrá que ver si realmente es causa determinante de la remoción del urbanizador cumplidor. Lo digo para que las cosas no están nunca claras. Después, lo de la obstaculización del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos y las prácticas manifiestas. Lo voy a leer. Se ha revocado. Estoy ya en el 171.4b. Hablamos de supuestos que motivan la remoción del urbanizador, que a su vez motiva la resolución del problema. Hay que hacer esta construcción siempre porque con el artículo te pierdes, ¿no? Bien, será revocada su encomienda al agente urbanizador cuando incurra en obstaculización del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de las partes afectadas por la programación o realización de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia. Bueno, lo de los derechos de los propietarios están muy definidos y tasados en el artículo 145, en la medida en que la información que proporciona el urbanizador no sea bastante como para que el propietario decida incorporarse o abstenerse al desarrollo, o en la medida que pueda discutir o no el coeficiente de canje, pues parece claro que eso afecta a la esencia de la relación nuclear del urbanizador con el propietario, y esto, pues si esa información no está disponible, ya no digo
cómo se hace la reparcelación. Ya no digo que haya que resolver, es que a lo mejor no se inicia siquiera la actividad de ejecución del programa. Después, el tema de la libre competencia. He leído algún comentario, hay algún compañero nuestro que habla de la Ley 2007 de Defensa de la Competencia, pero me ha sido difícil encontrar supuestos de actividad colusoria prohibida por sus artículos. Sí que hay un caso donde el agente urbanizador puede hacer daño a la libre competencia cuando hablamos de el concurso, la concurrencia para designar al contratista. Me das cuenta que cito la norma, pero no me la acabo de creer. Además, entiendo que esto es un numerus apertus. La casuística nos dará supuestos. Este es clave, el 171.4c. ¿Será revocada su encomienda? Por supuesto, incumplimiento grave de sus compromisos, falta de prestación de garantías u otra infracción de los deberes del agente urbanizador. Está claro, ya lo ha dicho Palau, que si es falta de constitución de garantías, esto está en fase de procedimiento. Normalmente la garantía se constituye antes o después de la firma del contrato de urbanizador y da eficacia a esa firma. Si no pone garantía, no nace, no acaba de formalizarse la adjudicación. Los incumplimientos graves, pues esto es la palabra grave es clara. Este es el criterio de ponderación que nos va a permitir hablar de la mala calidad de la ejecución, incumplimiento de plazos, que normalmente es el tema mayor, o las cuestiones que puedan poner en duda la calidad del trabajo del agente urbanizador. Y debe ser grave. ¿Qué significa grave? Como no estamos hablando del Código Penal ni de normas sancionadas, tiene que tener un efecto sustancial en el objeto del encargo que tiene, que es completar la urbanización y su previa gestión. Ya apunto aquí una sentencia muy interesante, que es del 5 de septiembre de 2018 del TSJ, donde hace un repaso, estas las voy a adaptar, ¿no?, con la referencia, donde hace un repaso muy completo a los supuestos de resolución del pleito por incumplimiento, al derecho transitorio, a la incapacidad sobrevenida del agente urbanizador, concurso de acreedores, ejecución de garantías constituidas y legitimación para impugnar los acuerdos en materia de resolución. Porque claro, este es muy importante, por eso lo traigo aquí. Esto de la legitimación para impugnar los acuerdos. Volvemos a lo anterior. Ahora mismo, las relaciones contractuales del programa hijo de la concurrencia, que también se amparan en la legislación de contratos, esas relaciones se producen entre el agente urbanizador y la administración, a la que los propietarios son los meros invitados. Aquí, la sala le niega la condición de interesado a un propietario en la relación de conflicto entre el urbanizador y el ayuntamiento en aspectos que no le afectan directamente, como podría ser, por ejemplo, la reparcelación. En materia de garantías, en materia de cumplimiento de plazos, le quita legislación de contratos, le quita legitimidad al propietario. Discrepo de ese criterio, no se me ocurre hacer nada sin darle audiencia al propietario de un expediente, y más a partir de ahora, pero le quita esa. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. No nos podemos encontrar con que alguien nos diga, oye, no, aquí legislación de contratos y aquí no, usted no pinta nada. ¿Dónde pinta usted? Bueno, su interés directamente afectado. Yo entiendo que en todo, pero aquí la sala dice que solamente pinta en el tema del proyecto de reparcelación. Y este asunto, en esta sentencia, es algo que es una constante que iremos citando, se plantea ya una cuestión relevante. Y es que existe la consecuencia automática de dejar sin efecto o la anulación, dejar sin efecto mejor, de los documentos de gestión y ejecución. O sea, la resolución del programa implica la resolución del proyecto de reparcelación y la resolución del proyecto de urbanización. He encontrado sentencias, las iré citando, a favor y en contra. No estoy muy de acuerdo. O sea, yo entiendo, ya lo habla aquí el Nerón, aunque creo que después volveré a repetirlo. O sea, cuando hablamos de si no toco el planeamiento, la ordenación se mantiene, el proyecto de ordenación sirve. Habrá que actualizar en función del tiempo que tenga que ejecutarse. Y la reparcelación, sí, la reparcelación siempre que haya incorporado retribución en suelo, hay que hacer algo con ella, porque el propietario ha pagado y el urbanizador no ha hecho su parte. Eso está claro. Bueno, la inactividad la hemos visto con los plazos con Palau, no tengo mucho que añadir. La renuncia injustificada, tampoco hay mucho que decir. Si usted se va y no cumple, pues lo hecho, o sea, lo remuevo y tengo libertad para hacer lo que tenga que hacer. La incapacidad legal sobrevenida. Bueno, pues aquí siempre hemos pensado, y eso es matizable, aquí nos hace falta la ayuda, incapacidad legal sobrevenida para mantener la actividad y la condición del organizador. Supuesto de remoción.
pues tenemos que ir a la legislación de contratos, al artículo 211 y al artículo 112, hoy vigente. Ha habido anteriores con matices. Bien, esto no es un axioma. O sea, que yo tenga un urbanizador en concurso de acreedores, en mi opinión, no significa que sea una causa objetiva o subjetiva para removerlo. Hay que ver cuál es el nivel del concurso. Hay que ver cuál es la actividad del administrador concursal. Hay que ver si queda un 10% para acabar la urbanización o queda un 90%. Hay que ver el volumen económico de la cosa. Hay que ver si se trata de un concurso culpable o no culpable. Y hay que ver si ese administrador concursal está dispuesto a, que es la puerta que nos abre el 212, a establecer garantías adicionales que garanticen que acabe su trabajo. O sea, no es un automatismo. Esto genera una actividad, un plus de actividad por parte de la administración y un plus de garantías por parte de la gente urbanizada. Bien, estos son los supuestos que determinan que la administración, con ese procedimiento que ya también ha explicado Palau, que tiene 8 meses, remueva al urbanizador. Pero después habrá que hacer otro para resolver la condición de urbanizador, para resolver el problema. En cuanto al tema del dictamen del órgano consultivo, sí que he visto que he traído hasta alguna del año 23. O sea, sigue habiendo una actividad que viene exigida por la propia norma reguladora del órgano consultivo, que establece que cuando hay discrepancia por parte del adjudicatario puede instar a que la administración lo pida. Y en ese tipo de asuntos prefiero no equivocarme. Un trámite más que a generar, como se ha dicho, un vicio de nulidad no juzgado, contencioso. Bien. Cuando he comentado lo de la sentencia de la Unión Europea, es decir, manejo un artículo publicado por Tardío-Pato, pero hago propaganda de él porque en mi trabajo creo que es el que más y mejor ha trabajado. Él ya hizo un libro antes de la sentencia del 2011 sobre la relación del derecho urbanístico valenciano con las directivas europeas, muy interesante, que a mí me sirvió para meterme en ese mundo, y sigue produciendo cuando dé la nota de las fuentes estas para que lo podáis manejar. Un supuesto de incapacidad sobrevenida que fue objeto de juicio y que no planteó mayor problema, es una sentencia, la número 246 de 2022 del Tribunal Superior de Justicia, donde efectivamente permiten el cambio de ejecución directa e indirecta en un municipio donde el agente urbanizador era una sociedad pública municipal que fue liquidada con motivo del plan de amortización de la legislatura de Rajoy. ¿Mm? Bueno, pues ahora vamos a hablar a qué pasa con la renuncia de la Administración a la programación. Está claro que la Administración, en materia contractual, y aquí junta los dos ius variandi, las prerrogativas que en materia de contratación tiene de autotutela, de interpretación, modificación, ejecución y resolución del contrato, de carácter ejecutivo, que le presta ese poder que tiene la Administración frente al administrado. Y después tenemos el otro factor, que es el de titular de la potestad exclusiva pública del planeamiento. Digamos que en estos expedientes comparece la Administración con todo su poderío. Es poderío que requiere ser siempre motivado. He olvidado antes citar, pero lo sabéis todos, que hay un supuesto de renuncia justificada, y es cuando el del 153, cuando el urbanizador hace una retasación y supone un incremento de más del 20% de los costes, el legislador habilitó, dijo también de la legislación de contratos, habilitó una válvula de escape para salir de ese compromiso. Bueno, el primer supuesto que establece el 171.2a es el de la renuncia unilateral de la Administración. Estamos hablando de los supuestos en que la Administración investiga de todas sus prerrogativas, plantea actuaciones que tienen como consecuencia la resolución del programa. La primera es una renuncia unilateral de la Administración. La Administración puede hacerlo motivadamente y tiene facultad para ejercer esa potestad de resolver por la razón que justificadamente ponga a la vista la relación de programa, sin perjuicio de las compensaciones que tenga que dar al urbanizador y las garantías o lo que tenga que hacer con los propietarios afectados según el momento que se encuentre. La renuncia de mutuo acuerdo es también un tema fácil.
Se trata de que la renuncia de mutuo acuerdo es un límite legal establecido por la legislación de contratos, que creo que aquí viene a cuento, no suponga un supuesto de camuflar un incumplimiento de un urbanizador. Eso tiene que estar acreditado en el expediente y tiene que estar chequeado, el urbanizador cumple, y que hay razones de interés público objetivas que aconsejan esta cese del programa de mutuo acuerdo acordado entre ayuntamiento y urbanizador. Hay una sentencia, la 59 de 2017, que en este punto exige especial, y esto va a ser una constante, especial cuidado y atención a la situación de los propietarios. Y ya volvemos a la constante que vamos a tener. Si se ha hecho una reparcelación y en esa reparcelación los propietarios han retribuido el suelo, todos o parte, esto no puede quedar aquí. Esto obliga a garantías adicionales, a la reparcelación inversa o a la modificación de la reparcelación, todo es posible, si hay de acuerdo con el urbanizador, pero no se puede desatender a los propietarios. La causa de fuerza mayor es algo de primero de derecho, no hay que dar más vueltas. Guerras, Cale Borroca, encontró una sentencia que dice que la Cale Borroca es un supuesto de fuerza mayor para no cumplir los programas, destrozos por terremotos, incendios, en fin, no hay que dar más vueltas a estos supuestos. Bien, y cambio legítimo en los criterios de planeamiento de programación. Vale. O sea, el primer razonamiento, el primer supuesto, lo hemos visto antes, sencillamente la Administración no quiere que el programa siga por las razones que aduce, pero el segundo es más importante. El segundo es cuando la Administración decide que esa ordenación ya no cuadra con el concepto que el titular de la potestad de planeamiento tiene del interés público. Decide cambiarla o decide que no se ejecute. Este es un supuesto claro, perfectamente legítimo, establecido por nuestro ordenamiento y da lugar a las consecuencias que traerá: compensaciones económicas para el agente urbanizador, devolución de garantías, etc. Supuesto claro y, en mi opinión, no tiene mayor dificultad. Vale. Vamos a entrar ya al tema de las consecuencias objetivas de la resolución. Voy a prestar especial atención, yo creo que esto lo vamos a dejar esto planteado, al supuesto de desclasificación de suelo. Vemos que el artículo 172 cita, al menos en 4 casos, como consecuencia de la resolución del programa, la modificación del plan. Claro, hay una cosa cierta: en la cultura del programa Hijo de la RAU, donde la ordenación era la que postulaba un señor en una actuación a 20 kilómetros del núcleo, tal cual, pues está claro que ahí el interés público de esa ordenación es muy discutible. Pero en el urbanismo actual del Sánchez, en mi opinión, está claro que se trata de que esa ordenación se ejecute, por lo cual no es manipulable. ¿Qué es lo que dice nuestro ordenamiento desde el punto de vista de la ordenación? Que no sea la aplicación del supuesto que ya hemos visto antes del cambio legítimo en los criterios de planeamiento o programación de acuerdo con los tratamientos administrativos. Este es el supuesto del 171.3b. ¿Cuándo habla el legislador de clasificación o de desclasificación? Habla en el 172.1b, lo vamos a leer, dice: dejar consecuencias objetivas, en el título, dejar sin efectos la reparcelación a través del procedimiento de reversión del proceso reparcelatorio y, en su caso, acordar las medidas necesarias para la clasificación de los terrenos de acuerdo con los criterios establecidos en este texto refundido y en la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana. Aquí alguien ha aprovechado para meter la morcilla de la estrategia de la Comunidad Valenciana. No pega mucho, pero lo ha metido aquí y más adelante. En el 172. Estos textos refundidos han sido sometidos más que a ocurrencias, a vaivenes. Bien, este supuesto tenemos que encajarlo. El conjunto de consecuencias que define el 172 tienen la vía de modificar el plan y la vía de hacer lo que se pueda. El hacer lo que se pueda es lo que va a plantear en la jornada, más tarde que yo, el siguiente ponente, en el sentido de la delimitación y de ejecución. Se trata de constatar cuál es el nivel de ejecución, asignar a aquellos ámbitos de la actuación el carácter, reconocerle, no hay que reclasificar, ahí la expresión reclasificar es inadecuada, reconocerle el carácter de suelo más o menos consolidado, asignarle la condición de solar, dejándole que, para que sea complete la urbanización de cuasi solar, que decía Gerardo, con el tema de las actuaciones aisladas. Digamos que aquí están los que han pagado y su suelo está
transformado, esto tiene que tener una solución, y aquí está lo que se queda fuera de la unidad de ejecución o lo que es susceptible de ser desclasificado. Bien, vamos a hablar. En mi opinión, rechazo que metamos la modificación del planeamiento en un cajón tan estrecho y tan pequeño como es el de los programas, que, como digo, vinculado por la legislación y los principios de la legislación de contratos. El plan es algo distinto, jerárquicamente está por encima, es anterior, es superior. Luego, y además, ¿cómo lo organizo? O sea, una modificación de plan requiere exactamente el mismo trámite que hacer el plan. Y eso ya sabemos todos que es un drama. La evaluación ambiental, por mucho que tengamos la tutela voluntarista y propagandista de la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana. Desclasificar un suelo de lo que sea ordenado a no urbanizable es un drama para sus propietarios. Aquí va a haber una tensión estupenda. O sea, ese propietario al que le han sacudido por la reparcelación y una parcela suya la tiene un señor de Salem, tal cual, y después a este señor no va a estar muy cómodo con que le desclasifiquen el suelo. Entonces, un supuesto es el que hemos dicho, el 172.1b. Dejo sin efecto la reparcelación, luego ha habido reparcelación, y el suelo, es lo que no quiere decir, el suelo que no está claro que se haya transformado o esté tocado, pues lo aparto y lo hago solo en urbanizable. Esto mismo nos lo dice, vamos a ver, no pido ahí, el 172.2, en la letra C. Declarar la sujeción del ámbito de la actuación o de parte al régimen de suelo urbanizable sin programación o de suelo no urbanizable. Es lo mismo. Entiendo cuando dice suelo urbanizable sin programación, suelo urbanizable ordenado. En situación de rural o no, es en función del nivel de transformación. Y el no urbanizable es, vuelve a llamar el legislador a la modificación del plan. O sea, en ese proceso de resolución del programa tengo que incoar un expediente de modificar el plan. Muy complicado. Pero es que no se ha cansado aquí. Se ha ido también al artículo 173, apartado 2, que lo voy a leer, que el título es reversión de la reparcelación, pero vuelvo a decir lo mismo. Aquí no hay reparcelación. En caso de no haberse aprobado la reparcelación, que pinta un supuesto sin reparcelación aprobada en el artículo de la reversión de la reparcelación. Mejor, este tenía que estar en el 172.1b y el 172.1b podía ser el 2 del 173, por ejemplo, pero este juego vale para todo. Esto hace que para mí haya sido muy difícil preparar esto, porque mi actividad normalmente está en justificar el no incumplimiento. En caso de haberse aprobado la reparcelación, la Administración, al resolver el programa de actuación integrada, deberá acordar la adopción de las medidas necesarias para la clasificación del terreno. Volvemos a modificar el plan, como suelo no urbanizable. O sea, digamos que el incumplimiento del contrato arroja, porque aquí dice deberá. Anda narices. O sea, el incumplimiento del contrato por el urbanizador tiene como consecuencia la desclasificación del suelo. No podemos decir nunca que la clasificación sea hija de un contrato, ni la ordenación. Eso es pecado. Nadie se le ocurre. Bueno, pues el cumplimiento del contrato lleva aparejada dice aquí, deberá, la desclasificación que soporta el propietario, que normalmente no es el urbanizador. Es cojonudo. O sea, el guantazo que le da el ayuntamiento por incumplidor al urbanizador se lo lleva al propietario que estaba allí. Esto no tiene mucho sentido. O sea, y aún no hemos llegado a la reversión, que parece que es complicada. Bien, lo que yo quiero poner de manifiesto es que aunque estos artículos hagan estos esbozos, están en contradicción con el espíritu y con la ley. Está, ¿cómo se llama? Una contradictio in termini, de característica, como otras muchas, de este texto refundido. Quiero decir que, en mi opinión, solo es posible hablar de la desclasificación o la modificación del plan al amparo del supuesto del artículo 171.2b, cuando la Administración decide modificar el plan, en el sentido que sea. Establecer el cambio de clasificación del suelo como consecuencia de un incumplimiento contractual no me parece adecuado ni tiene fundamento. El fundamento será el que tenga que ser materialmente desde el punto de vista de la ordenación del planeamiento. A ver si me dejo algo en el título en este punto. Bien, he encontrado sentencias, las daré en la nota, y alguna del Supremo, donde se pone de manifiesto, lo he apuntado antes al principio y discrepo de ellas, como consecuencia que no está prevista en la ley. Es cierto que la LUF y la RAU establecían menos catálogo de consecuencias para los supuestos de resolución de los programas por causa de incumplimiento. Pero me he encontrado con dictámenes del ente consultivo, con una sentencia del Supremo y con 3 o 4 de la Comunidad Valenciana, donde se postula
dejar sin efecto, porque la anulación es otra cosa, el proyecto de reparcelación y el proyecto de urbanización. No los voy a citar porque lo lleva por escrito. En esas sentencias me he encontrado con la sorpresa, incluso el dictamen del órgano consultivo, también es muy reciente, donde se cargan un PRI, o sea, no la declaración, pero anula un PRI. No he encontrado ningún, o sea, no es que haga una interpretación sectaria o a mi favor, no he encontrado ningún fundamento de por qué desaparece un proyecto de urbanización y un proyecto de reparcelación, hijos del cumplimiento de obligaciones del urbanizador en un programa. No veo ninguna relación. Otra cosa es, como antes hemos dicho, ahora voy a buscar la sentencia, que haya que generar un plus de garantías para un supuesto de suspensión de resolución para el propietario que ha recibido el suelo. Ahora voy a hacer un punto aparte, si no encuentro la sentencia voy a decir lo que dice. Pero, en mi opinión, y no las he visto. He visto en la sentencia del Supremo una disquisición que viene a poner de manifiesto que los programas, los documentos de ejecución y gestión que hace el agente urbanizador son, entre comillas, privados. La propia sentencia maneja otro argumento diciendo que no, que en cuanto se aprueban, forman parte de la esfera de lo público y no pertenecen al dominio de un sujeto privado. Por eso, si el contratista desaparece, esos documentos tienen que subsistir. Manifiesto mi perplejidad. No he encontrado un fundamento para eso, ni en el discurso de las sentencias, ni en el derecho positivo, ya sea RAU, igual ahora alguno me lo dice de los asistentes y lo agradeceré, ya sea RAU, ya sea LUF o ya sea texto refundido. El texto refundido, que es el más prolijo en consecuencias, no lo contempla, que podría haberse atrevido. Bien. Voy a acabar, porque no sé si voy bien o voy mal. No, sí, bueno. Hay una sentencia por ahí que no, ya diré. Bueno, esto lo sabéis casi todos, pero es bueno insistir, porque creo que ha de ser una pauta de comportamiento para cualquier proyecto de reparcelación con retribución en suelo. Hay una sentencia que establece, con motivo de un expediente de suspensión temporal del programa, fruto de la transitoria aquella primera del decreto ley de 2011, después del decreto ley de 2012, ahora la 18ª, creo que el texto refundido, de la suspensión del programa por causas fundadas en materia de vivienda económica. Esa disposición es estupenda en el sentido que establece con claridad una lista de requisitos materiales para poder adoptarla. No es la cuestión que traigo a la mesa. Lo realmente importante y muy interesante es que dice que, como quiera que el proyecto de reparcelación está aprobado con retribución en suelo del propietario, no basta la afección real que las parcelas del otro tiene para urbanizar las de este. Porque dice la sentencia que el otro, el urbanizador, puede vender o puede hipotecar, puede enajenar y no garantizar el buen fin de su contrato con el señor que ha recibido con la parcela. Habla de un plus de garantía que puede pedir la administración cuando se produzca ese supuesto, y en todo caso habla y abre la puerta. Aquí tenemos un asunto en la mesa con algunos que estáis aquí, donde la administración puede, yo creo que eso hay que regularlo, puede ser titular fiduciario de la parcela de retribución al propietario y puede haber sobre ella misma condición resolutoria, condición suspensiva para asegurar que esa parcela no escapa al control final del señor que con ella está retribuyendo al urbanizador, este o al que venga. Esto venía a cuento fundamentalmente de esta sentencia la encontré cuando me puse a buscar los supuestos de suspensión. Supuestos de suspensión que son sencillos. La 18ª, creo que hemos dicho, sí, y el 143. El 143, solo tengo que decir, el 143 establece supuesto de suspensión también con un lenguaje voluntarista que ha colado el órgano ambiental. Vamos a buscarlo. Porque en el fondo lo que hace es copiar un artículo, creo que es el 28 de la Ley de Evaluación Ambiental Estratégica. ¿Alguien se lo sabe de la suspensión? Encuentro. Bueno, lo voy a contar lo que dice. Bien, el supuesto que regula el artículo que no encuentro del texto refundido dice que es posible postular la suspensión del desarrollo y ejecución de un programa cuando se produzca la constatación de un hecho sobrevenido a la adjudicación del programa que desborda la declaración ambiental estratégica, un hecho con consecuencias de carácter ambiental.
también dice que el programa se puede suspender cuando lo que ocurra es que se constata la existencia de un hecho con trascendencia ambiental que fue ignorada en la tramitación de la evaluación ambiental estratégica de ese plan o programa. Bien, esto, el párrafo que he intentado escribir es copia literal del artículo 28 de la Ley de Evaluación Ambiental Estratégica al que se remite este supuesto de suspensión, pero no llega a suspender el programa. Aquí lo más que puede pasar como consecuencia de la aplicación de este precepto es que el órgano ambiental avise al sustantivo de que hay algo con consecuencias ambientales. Y el órgano sustantivo, perdón, la administración actuante. La administración actuante tendrá que tomar la decisión que corresponda en relación a la modificación del programa, su ejecución o del planeamiento, para lo cual también tendrá que contar, si no lo es, con el órgano sustantivo. O sea que el enunciado miente. No es un supuesto de suspensión, es un supuesto que legitima para que un señor que emite un informe sectorial en un instrumento de planeamiento avise al titular del órgano sustantivo para que se lo diga a la administración actuante de que han cambiado las circunstancias de la ordenación que determinaron la evaluación ambiental estratégica. Y la otra es la del supuesto que sigue vivo del año 2011 de suspensión de programas por causas de viabilidad económica. Muy bien, Juan Enrique, muchísimas gracias por tu intervención, por el manejo del derecho positivo cruzado de unos artículos y otros que nos has exhibido, y abrimos estos minutos para preguntas. No sin antes recordar a los que están siguiendo la sesión por streaming, lo que ya les hemos dicho por escrito, que como sus preguntas no se van a poder reproducir por falta de tiempo aquí en la sala, que las escriban, que las dejen en el chat con su identificación personal, que se les trasladará a los ponentes para su contestación por correo electrónico. Bien. Ayuntamiento de Carcaixent. Muy bien. Disculpa, Juan Enrique, es que al hilo de lo que comentabas de que consideras que en esos casos no quedaría sin efecto el proyecto de urbanización y reparcelación, yo me pregunto, en programas muy antiguos, claro, esas previsiones, por ejemplo, económicas, están totalmente desfasadas, y en cuanto a la reparcelación, me surge ahora la duda de, bueno, yo en aquel momento decidí participar en la actuación porque pensaba que era una actuación rentable, pero ahora podría declinar participar, ¿no? Es decir, yo ahora en este momento puede que vea que no es propicio para que yo participe. ¿Cómo se gestiona esa situación? Es decir, ¿cómo se mantiene un proyecto de urbanización y reparcelación con una nueva programación y cómo se protege a esos propietarios que a lo mejor ahora no quieren continuar? Bueno, se me ocurre. No creo que sea ocurrencia, pero se me ocurre. O sea, lo que yo quiero negar es que la resolución del programa tenga una consecuencia automática de dejar sin efecto el proyecto de urbanización y el proyecto de reparcelación. Es posible que yo tenga un proyecto de urbanización aprobado hace un año y sea perfectamente viable porque son muchas las circunstancias. Está claro que en todo caso, que aunque se mantenga en vigor y pasan los años, pues habrá que actualizar sus soluciones técnicas, habrá que sus costes, pero no tiene que ser castigado con su desaparición del mundo del derecho. Y el proyecto de reparcelación es más delicado. El supuesto donde el propietario retribuye económicamente y no se modifica la ordenación, vale siempre. Al final solo va a cambiar la cuenta de liquidación definitiva, actualizar los costes, pero tu 5% va a ser el mismo si no modifica la ordenación. Otra cosa es cuando hay propietarios que retribuyen el suelo. Bien, en la tramitación de la designación o selección del nuevo urbanizador, pues a lo mejor habría que habilitar el mecanismo no para dejar sin efecto la reparcelación, sino para abrir la puerta a que los propietarios postulen la retribución del suelo y eso tenga como resultado, a partir del coeficiente de canje que necesariamente ha de establecer en su propuesta el urbanizador, abrir la puerta a la retribución del suelo. Pero fíjate, sería consecuencia del propio trámite del programa. El evento básico del urbanizador tiene que poner un coeficiente de canje. Pues yo me apunto, quiero que me lo apliques. Entonces, habría que modificar la reparcelación. Pero no, lo que quiero es negar la condena a la reparcelación o al proyecto de ordenación en vigor. Pero es que ahí en esa nueva programación mi parcela de resultados, mi nueva parcela de aportación. Yo ya hice mis cesiones de suelo hace 20 años. Tenemos programas así, con cesiones de suelo de hace 20 años. Pero Entonces ahora una nueva programación, esa parcela de resultado que es la de aportación, aunque vuelva a optar por pagar en terreno, es decir, yo ya hice unas cesiones que de alguna
Bien, bien, pero tu cuota es la misma. O sea, eso al final, el ámbito de la modificación de la reparcelación que a ti te afecta es exclusivamente en el ámbito de las parcelas lucrativas. Si la ordenación no cambia, la calle y la zona verde es la misma. Y si tú tienes un 5%, podrás pactar con el urbanizador que la mitad es para él y la mitad es para ti. O imponerlo en la ejecución del trámite y del coeficiente de canje. Pero en ningún caso ves la opción de que pudieran salirse en esa programación futura, es decir, Es que yo entiendo y que que se si la indemnizara. reparcelación ha albergado retribución en suelo, hay que deshacerla. Porque, claro, ¿cuándo va a volver a programarse? La incertidumbre es absoluta. O sea, que no sé cómo se hace, pero por eso postulo que en las futuras reparcelaciones que hagamos con retribución se amarre bien la asignación fiduciaria al ayuntamiento, pues para evitar que en el mundo del derecho se vaporice la parcela de retribución. Miguel Nieto, del Ayuntamiento de Loriguilla. Gracias. Sí, gracias por la ponencia que ha resumido muy bien, bueno, dentro de la confusión que nos plantea siempre el texto refundido. A mí me preocupa una cuestión que lo has nombrado, que es el supuesto B del artículo 171.4, el supuesto de revocación por vulneración de la competencia. Sí. Vale, entonces, estamos hablando de, en la práctica, pues de programas de acción integrada, normalmente de presupuestos muy cuantiosos, incluso que ha habido que publicar en el DOWE. Y tenemos, a mí me preocupan dos supuestos en los que se podría cuestionar esta vulneración de la libre competencia. Dos supuestos prácticos. Uno de ellos es cuando se plantea, una vez adjudicado el programa, se plantea, estamos hablando de gestión indirecta o gestión por propietarios, en esta cuestión sería la misma regulación. Se plantea sobrevenidamente una modificación puntual de la ordenación, de ordenación pormenorizada. En este caso, el agente urbanizador, que ha sido adjudicado su condición en concurso público, el agente urbanizador se podría plantear, aplicando la normativa de contratos, cuándo es un supuesto que exige una nueva licitación y cuándo no. O sea, cuándo se considera que eso es sustancial y, por tanto, requiere una nueva licitación. Eso es un supuesto. Y otro supuesto es, ya con la obra en ejecución y contratado el agente constructor por parte del agente urbanizador privado en gestión indirecta. En primer lugar, la intervención de la Administración en esa licitación pública, pero en segundo lugar, ¿qué pasa en los supuestos en el que, por mutuo acuerdo, por la causa que sea, en ese contrato privado que tiene el agente urbanizador con el agente constructor, con el empresario constructor, hay una causa de resolución por mutuo acuerdo, por el motivo que sea? ¿Qué papel tiene la Administración ahí? Es decir, ¿cuándo se entiende que vulnera la competencia? Porque hay mucha confusión en si a partir de ahí tiene que intervenir directamente el agente urbanizador si tiene la clasificación correspondiente, tiene la cualificación necesaria según las condiciones que salieron en el pliego correspondiente y según la cuantía del contrato, etcétera. Si puede intervenir directamente sin necesidad de una nueva licitación o sin acudir al segundo en liza, o si por el contrario puede aplicar analógicamente el supuesto en el que se queda desierto el concurso inicial. Es un supuesto también interesante ver si es posible, o sea, ejecutar directamente por el agente urbanizador y si eso puede entenderse que vulnera las reglas de la competencia, ¿no? Esos dos supuestos son los que me preocupan en este supuesto de restricción de la competencia. Yo, ¿cómo lo veo? Pido ayuda. Sí que veo que en el actual marco la selección del contratista se hace respetando el principio de concurrencia en base a un pliego que elabora el urbanizador, del que le da cuenta al ayuntamiento. Pero entiendo que el contrato sí que se hace. Eso es para la selección. Se hace en régimen de derecho privado. A ver qué pasa ahí. Digamos que el contratista
Y el promotor tienen 2000 años de hacer contratos de derecho privado y tienen que resolver los problemas con sus conocimientos y con sus juzgados. Sí que es cierto que si la modificación que se introduce, por motivo de la razón que sea, tiene su carácter importante, pues siempre podríamos entender que hay alguien perjudicado en el sentido que de haberlo sabido habría optado. La verdad es que habrá que ver qué dicen las bases, nada más, que han determinado la selección. Me niego a traer más la legislación de contratos. En el caso, hay otro supuesto en el que se resuelve, o sea, el urbanizador resuelve el contrato privado con el empresario constructor. Se aplica supletoriamente la ley de contratos del sector público, los principios por lo menos. ¿Qué pasa en este caso? Es decir, ¿puede asumir directamente la función de empresario constructor el agente urbanizador? En mi opinión, tendría que volver a seleccionar concurrencia. ¿No se puede aplicar analógicamente el supuesto de cuando queda desierta la licitación? Es que me da pereza pensar en evitar eso, porque no estoy ante el supuesto de concurrencia que regulaba la luz, que era un coñazo. Perdón. Hacer un pliego, adaptar el quecho a la realidad y convocar unos días de concurso no me plantea ningún problema práctico. Me parece un exceso pretender otra cosa. Pero Bueno, desde un punto de vista práctico. Pues, si está en juego el cumplimiento del plazo de ejecución del programa ya en marcha de ejecución de la urbanización, el plazo concreto de ejecución de la urbanización, convocar un concurso sucesivamente. Bueno, pero el concurso son 15 días. Vaya por delante. Y no concursarlo es una prerrogativa que yo tengo. Me la juego. O sea, hago lo que me convenga hacer atendiendo al fin primario y básico, que es ejecutar el plan en los plazos previstos en el programa. Gracias.